A casi 10 días de la consulta ciudadana, siguen existiendo dudas sobre esto. ¿Qué es y en qué consiste la consulta? ¿Qué hay detrás de ella? Y si es verdad que ha resultado ser tan polémica. En fin, la consulta ha venido a ser quizá un parteaguas en la participación ciudadana. Buenas tardes a todas y a todos. Soy David Galeana, integrante de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Comité Estado de México. El día de hoy nos daremos a la tarea de resolver algunas dudas en torno a la consulta. Nos acompaña el exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México, director del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor Juan Carlos Villarreal Martínez. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes y un saludo a todos los integrantes de la MESIP. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos gustaría que nos pudiera comentar un poco más a detalle que este evento, que sin duda alguna ha sido titular ya de varios medios de comunicación durante los últimos días. Empezando por lo básico. Bueno, la consulta como está diseñada en el caso de nosotros es realmente un mecanismo, un instrumento de lo que se conoce como democracia directa, ¿no? En donde la voluntad expresada en la votación contribuye a tomar una decisión por parte de quien convoca a ese tipo de mecanismos de participación. Ahora, dicho esto, el tema de la consulta mexicana, digamos, no le quisieron poner plebiscito, pero técnicamente es un plebiscito. Ahora, ¿qué dificultades tiene y hacia dónde nos lleva? Bueno, una de las primeras que uno puede observar es que el plebiscito se reduce a una expresión corta, sí o no. El referéndum, que es otro mecanismo que tiene que ver con leyes, también va sí o no. Y el mecanismo que se utilizó para el caso mexicano dista de ser un plebiscito. Regularmente los plebiscitos los inician los ciudadanos y ahí podríamos decir, entonces estamos frente a un mecanismo de democracia directa. Cuando es el ciudadano quien inicia el procedimiento plebiscitario. En este caso no, en este caso la consulta la inicia desde el poder. Y ahí tenemos un primer sesgo que es válido, lo hizo Inglaterra con el tema del Brexit, pero ahí está la primera diferencia. En el caso del Brexit, la pregunta era concreta. ¿Estás de acuerdo que Inglaterra continúe dentro de la Unión Europea, sí o no? Y en el caso de nosotros, pues es una pregunta por lo demás compleja, ¿no? Y ahí está el primer dilema al que vamos a enfrentarnos. ¿Existen antecedentes en esta u otras administraciones sobre una consulta ciudadana? ¿O estamos viendo el primer acercamiento de esta? Bueno, hay que decir que la idea de consulta como tal está inscrita en nuestra Constitución en el artículo 26 desde 1982. De hecho, hay un sistema nacional, se llama así, Sistema Nacional de Planeación Democrática. Y el Sistema Nacional de Planeación Democrática descansa en la hipótesis de la participación ciudadana a través de consultas. Y eso lleva todo un entramado en el sistema de planeación que recoge la administración pública. Desde entonces, se supone, hay un mecanismo mediante el cual los ciudadanos incorporan sus peticiones, sus ideas, sus propuestas a los planes, tanto el nacional como el estatal y el municipal. Está contenido en el artículo 26 de la Constitución. Antes de que se hiciera la figura de consulta popular en la Constitución, hubo figuras similares en el ámbito local. De hecho, en el Estado de México es quizá estoy hablando de no más de 5 entidades de la República que no tienen ley de participación ciudadana. El resto, las 27 restantes, tienen mecanismos de participación ciudadana conocidos como plebiscito, referéndum o revocatoria del mandato. Eso está en el plano constitucional y legal de los estados desde la década de los 90. Entonces, no es algo nuevo, apenas en todo caso se incorpora a la Constitución Federal y hay muchos ejercicios a nivel local en digamos, años pasados. Y con todo esto, por ejemplo, la consulta, bueno, no sé si darle esta denominación de consulta, pero lo que se hizo para ver qué sucedía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Tren Maya, ¿en qué categoría entraría? No son legales, se hicieron más como un procedimiento
asambleísta que no vinculaba a la autoridad. En este caso, digamos, esta propuesta se hace con los 3 pasos fundamentales que establece la Constitución. Una autoridad o un ente o una organización propone una pregunta, el INE recupera esa pregunta y una vez que se valora la pregunta se manda a la Suprema Corte en el caso de que, como es viole algún tipo de disposición. Hay que recordarlo, y vale la pena. Voy a ocupar brevemente medio minuto para leer la pregunta original. La pregunta original decía: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esto decía la pregunta original. Y el galimatías en el que nos metimos se desprende, me parece, de un problema de interpretación que provoca la Suprema Corte de Justicia. Porque la Suprema Corte de Justicia, al observar que la pregunta como está redactada violaba derechos, particularmente el de la presunción de inocencia y otros vinculados con derecho a la integridad y otros que son de carácter de derechos humanos, cambió la pregunta. Y la pregunta actualmente, la que vamos a contestar el 1 de agosto, dice: ¿estás de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Tras un engaño. La pregunta, la consulta, como se elabora desde el poder, va contra los 5 expresidentes. Pero la pregunta que se autoriza, y es la que va a venir en la boleta el 1 de agosto, tiene una lógica completamente distinta. Es más, cuando dice que se lleve de acuerdo las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las acciones políticas tomadas en los años pasados, ¿entra este gobierno o no? Me parece que ahí tenemos un problema en el diseño de la pregunta y un problema en el diseño, ahora sí, institucional para convocar una consulta, porque esto pues, típicamente no es una consulta. Sí, sí. Bueno, entendiendo eso y tratando como de hacer un poco de hincapié en su comentario, uno de los mayores señalamientos sobre esta consulta es quizá la pregunta, ¿no? La pregunta que tendrá la papeleta el 1 de agosto. ¿Usted considera, y digo, ya la leyó, dio la versión preliminar que iba a estar, ¿usted considera que el planteamiento de la pregunta hoy como está es correcto? No, sin duda. Es una forma, digamos, en que la Suprema Corte de Justicia patea el bote. Lo más fácil era decir al presidente: esa pregunta es inconstitucional y no es procedente. Pero como no se quiso pelear con el presidente, entonces hicieron una redacción completamente ambigua, bizarra, que no sirve para los propósitos formales para los que están. Si queremos el establecimiento de comisiones de la verdad que respondan a cosas del pasado, eso debió haberse hecho. Y en todo caso, la pregunta debió haber sido así: ¿estás de acuerdo que se forme una comisión de la verdad que revise el desempeño de los expresidentes, ¿sí o no? Otra cosa hubiera sido. Ya llegando un poco más a la particularidad de esta consulta, ¿usted cree que la ciudadanía buscará enjuiciar a sus expresidentes? Eso está claro, lo dicen todas las encuestas desde que se ha preguntado. 70% está de acuerdo en que se enjuicien. Y por eso no era necesaria la consulta. Ya se sabe, hay una voluntad expresada en las urnas en el 2018, hay una voluntad expresada en diferentes medios de consulta, como son las encuestas, y entonces el Ejecutivo podría haberlo hecho sin necesidad de la consulta. ¿Y usted cree que va a alcanzar los requisitos mínimos de 37 millones de participaciones, de emanaciones? No, bueno, no sería voto, sino de esta consulta. O sea, algo que es equivalente al 40% de la lista nominal. ¿Usted cree que realmente se logrará? Es poco probable que suceda.
y el diseño, creo yo, forma parte de una estrategia. Si no comprendemos la estrategia, es difícil darle sentido a la respuesta que me pides, pero a ver, pensémoslo así. El diseño originalmente era, después de las elecciones del 18, someter a referendo de mandato o la revocatoria del mandato, como le puso el presidente, su encargo en las elecciones del 21. Recordarás que eso no fue así, se pospuso para marzo del siguiente año. Entonces luego insistió con el juicio a los expresidentes y pretendieron hacerlo junto con las elecciones. No prosperó y entonces lo dejaron para después de las elecciones. Pero digamos que en una curva, lo que pretendía el gobierno era ganar las elecciones del 21, someter a juicio a los expresidentes y luego someter a la revocatoria del mandato y entonces hacer una curva de crecimiento que le permitiera a Morena, al partido en el poder, llegar al 24, digamos, con una base de apoyo muy robusta. Dado que los resultados del 21 no le fueron del todo favorables, digamos, a la pretensión, aunque ganó, es la primera minoría, tiene la mayor cantidad del Congreso locales, la mayor cantidad de gubernaturas, es mayoría en el Senado y es mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, es la primera fuerza política. El cálculo que ellos tenían era esa curva. Dado que esa curva no la pueden prolongar, entonces es altamente probable que no se consiga la meta. Y bajo este entendido, digo, de lo último que mencionó, que se apegó mucho a la cuestión de las elecciones, con esta consulta, ¿qué hay detrás? ¿Qué se está ganando? ¿Qué se está perdiendo? ¿A quién afecta? ¿A quién beneficia? Hablando en términos más allá de buscar enjuiciar a los expresidentes. A mí me parece que no va a beneficiar a nadie, porque si se hubiera iniciado por la sociedad civil, digamos, aunque hubiera sido una derrota, tendrías un ejercicio ciudadano impulsado desde la sociedad civil. Dado que no proviene de la sociedad civil, sino que proviene del poder, entonces lo que estamos viendo ahora es que, y acaba de darse a conocer, mecanismos de coacción que está ejerciendo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México para convocar y para demostrar la fuerza de la transformación, digamos, lo que va a resultar es que entonces, si no se logra el objetivo, digamos, el presidente habrá perdido puntos. Si no logran el número del 40%, Morena mostrará sus debilidades en términos de organización política. Y si no se logra que sea vinculante, entonces de nueva forma habremos perdido todos, ya no el presidente, ya no su partido, ya no la clase política que está alrededor de la cuarta transformación, habremos perdido a los mexicanos porque algo que era necesario y algo que debió haber sido bien conducido, pues va a terminar generando mayor escepticismo en la sociedad y habrán debilitado una figura que a mí me parece pudo haberse manejado de otra forma. Con todo esto, ¿por qué esta consulta ha resultado ser tan polémica? ¿Es el presidente, su partido, la oposición, la ciudadanía, el costo de la consulta? ¿La No, pregunta me parece misma? que desde el principio está mal diseñada. ¿Por qué? Ya decía yo, no solamente la pregunta, la hipótesis. Si lo que quieres es sancionar a los presidentes, expresidentes, ya ninguno está en el cargo como para que haya impedimentos legales. Y para enjuiciar a los expresidentes hay mecanismos para hacerlo. No hay la figura, no hay el antecedente en México, pero se puede hacer. Ahora, si el presidente y Morena querían tener una base de legitimidad para hacerlo, creo que ahí están los votos del 18. Debieron haberlo hecho, debieron haber integrado una comisión de la verdad, como lo hicieron para el caso de Ayotzinapa, una vez que se abren los expedientes, como sucede en otras partes del mundo, o si no se quería bronquear el presidente, pudo haber convocado a la ONU para que una comisión especial se dedicara a investigar el tema, como lo hizo Guatemala, como lo han hecho otros países, y entonces traslada la responsabilidad a un grupo externo que analice el desempeño y a partir de ahí se tomen decisiones. Una tercera opción pudo haber sido crear una comisión en la Cámara de Diputados o en el Senado, en donde la mayoría la tiene Morena, e iniciar una investigación formal que la Cámara tiene esas facultades y que en auxilio de los informes que presenta el órgano superior de fiscalización pudieran encontrar
Todo eso se pudo haber hecho. Dado que eso no está precedido de una investigación, la consulta entonces, pues parece lo que dije hace un momento, una arenga política, un mecanismo para incentivar la participación y en consecuencia, pues el resultado, si no obtienen lo que se busca, va a ser claramente una derrota. Entonces, con lo que usted acaba de responder, ¿estaría de acuerdo con la frase que se escucha mucho al momento de hablar de la consulta, de que la ley no se pregunta, sino que se aplica? Bueno, yo soy de formación abogado, yo estudié Derecho en licenciatura y la maestría la hice en Derecho Electoral. Y a ver, al margen de la formación, hay principios constitucionales que son aplicables para este tema. Por supuesto, se puede integrar un juicio político contra las autoridades cuando están en el encargo. Pero una vez que ya no están en el encargo, basta con que inicien procedimientos administrativos. Y hay, al menos que yo recuerde, la Contraloría tiene una función. Y la función para revisar la cuenta pública con las últimas reformas, si no mal recuerdo, alcanza hasta 5 años después de haber dejado tu encargo. Entonces, debieron haber iniciado dentro de la función pública una investigación. El órgano superior de fiscalización ha dado cuenta de los errores, de los problemas que han dejado el ejercicio del Ejecutivo en las últimas administraciones. Ahí hay otro elemento para haberlo continuado y crea una comisión en la Cámara. Okay. Ejecutivo, legislativo. Hay una tercera. Vista la evidencia de elementos tanto de la Contraloría como del Sistema Nacional Anticorrupción, como de los reportes que otorga el órgano superior de fiscalización, la sociedad civil pudo haber iniciado también un procedimiento para solicitar al Ejecutivo, ahora sí, como lo marca el procedimiento, un mecanismo de consulta que fuera de carácter popular, ¿no? Y que no estuviera viciado de origen por la formación de un partido. Y eso me parece que debilita profundamente al mecanismo, porque en un país dividido como estamos, habrá unos que estén de acuerdo en la consulta, en el sentido de la consulta, y habrá otros que quieren enjuiciar a los expresidentes, que quieren llevar a la cárcel a los expresidentes, pero no están de acuerdo con que lo haga Morena en la lógica que lo está haciendo. Y entonces ahí me parece que tenemos un problema que nos afecta a todos, porque al final del día lo que queremos todos es que se sancione a los expresidentes, pero no lo están haciendo correctamente. Entonces, ¿usted cree que una de las razones que podría debilitar esta consulta fue que emanó de un partido, de una autoridad moral dentro del mismo partido y no de su ciudadanía? Por supuesto. Y ya he dicho insistentemente, hay otros mecanismos. Lo que es lamentable es que a 3 años, digo, 3 años del ejercicio de gobierno prácticamente, 2 años y medio, si lo vemos desde el punto de vista legal, no hay un solo detenido por actos de corrupción en México. Detenido, sentenciado y, digamos, ya en condición de sentencia. No hay. La única que está, digamos, dentro de los peces gordos es Rosario Robles y todavía no hay ninguna sentencia respecto de su caso. El otro, que es el exdirector de Pemex, está en una condición de privilegio. Está fuera de la cárcel, está, digamos, en una especie de testigo protegido, que es una figura que bien a bien no termina de explicarse ni de aplicarse para el caso, pero no está en la cárcel. Ninguno de los dos está en la cárcel sentenciado por autoridad judicial. Y ya pasaron 2 años y medio. Y si le buscas más, no hay ningún otro caso. Entonces, ¿qué hizo la Secretaría de la Función Pública en 2 años y medio? ¿Qué hizo la Fiscalía en 2 años y medio? ¿Y qué ha hecho los mecanismos de control y rendición de cuentas? Creo que ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el punto débil de este mecanismo que, insisto, es arrebatado de las manos de los ciudadanos, es justo, es necesario, y yo diría, es una petición popular que se sancione a los presidentes. ¿Cuál cree que sería el resultado con esta consulta? ¿Se enjuicia? ¿Se Decepción, legitima? ¿Decepción? ¿Por qué? va a haber una mayor decepción. Si no se logra el objetivo, no solamente, insisto, pierde el presidente, pierde Morena, los ciudadanos vamos a quedar con una sensación de engaño.
Me prometió que iba a haber combate a la corrupción, me prometió que iban a cambiar las cosas, me prometió que iba a ir contra los expresidentes y lo estamos viendo, ¿no? Incluso todavía como para burla, creo, no me acuerdo si fue ayer o el día de hoy, ayer martes o el día de hoy, miércoles, la foto del expresidente Enrique Peña con su nueva novia, pues es una burla, es eso. Sí, de ayer de su cumpleaños, ¿no? Sí, y la pie de foto aquí seguimos disfrutando la vida. Me parece que es editorialmente es contundente. Por un lado, de hecho, el presidente nunca se ha referido a Enrique Peña en las mañaneras. No, nunca lo cuestiona, nunca lo ataca. Entonces, a mí me queda esa sensación de que es una impostura y de que esto era una estrategia para hacer que Morena siguiera creciendo y el presidente tuviera popularidad. Y no estoy tan cierto que lo consiga. Y con todo esto, digo ya, no predeciendo, pero sí siendo un poco realista sobre la posibilidad de una decepción al momento de la consulta, ¿cree que de algún lado puede emanar alguna otra forma como, como las que ya mencionó para poder llevar a cabo estos enjuiciamientos, estos comités de la verdad, asignarle la tarea a un ente superior, por así decirlo? ¿Cree que procedería o ahí terminaría todo? No, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer por una cuestión, incluso yo diría, de sobrevivencia. Si el discurso que lo lleva al poder es el combate a la corrupción, y pongo de evidencia, no hay acciones directas contra la corrupción, más allá del discurso, pero en términos reales, los concursos se siguen asignando por adjudicación directa, la mayoría de las grandes inversiones están reservadas, no están abiertas al escrutinio público, no hay mecanismos de rendición de cuentas en varios de los instrumentos de ejercicio del gasto público, ¿no? Me refiero a los programas sociales, a diferencia del pasado, que tú podías llegar y consultar cuántos, en dónde, y ahora no lo tenemos abierto. Entonces, todo esto va contribuyendo a generar una cierta decepción. O sea, hay una decepción y esta decepción se va a trasladar en un comportamiento y lo pongo en esa lógica. Ojalá gane, ojalá sea vinculatorio, ojalá consiga el objetivo, pero si no, la reacción social va a ser nuevamente fuimos objetos de un engaño. ¿Qué tendría que hacer? Utilizar todos los mecanismos legales para que eso no suceda. No me sorprendería entonces que en la próxima legislatura se forme una comisión que inicie las investigaciones, que el órgano superior de fiscalización dentro de la cuenta pública de los años anteriores muestre evidencias que sean sujetas a la investigación, que la propia, el órgano de control del gobierno, que es la Secretaría de la Función Pública, empiece a exhibir documentos e inician procedimientos. Lo tiene que hacer si no, insisto, si no quiere que exista esa percepción de engaño, ¿no? Lo va a tener que hacer de una o de otra forma. Ya para finalizar, digo, me gustaría no finalizar, pero también tenemos cierto tiempo. Hace unos días el consejero electoral del INE, Roberto Ruiz Aldaña, en el noticiero de Milenio comentó lo siguiente: hay que familiarizarse con este tipo de ejercicios, la consulta, porque serán ejercicios que yo pienso llegarán para quedarse. Yo espero que los próximos años se nos consulte sobre temas de suma relevancia para el destino del país. La pregunta es, ¿la consulta ciudadana, a su criterio, es la vía para una democracia más participativa? No creo, honestamente, y voy a anotarte a partir de lo que dije al inicio. En el sistema jurídico mexicano existe la figura desde el 82. En el periodo de el innombrable Carlos Salinas de Gortari, hubo un instrumento de participación ciudadana para ejercer el presupuesto del programa, aquel famoso programa del Pronasol. Y entonces le daban a la comunidad el derecho de votar en dónde se iban a utilizar los recursos. Estamos hablando de una figura que existe desde hace pues ya 3 décadas
y hablamos de personajes que las han utilizado con otros fines en los 90, y existe en la Constitución y existe en la Ley Orgánica Municipal. Se llaman COPLADEMS, el desarrollo, o los comités de planeación para el desarrollo en el caso local. Ahí está la figura. Y ahí se consulta a la gente. Y hay mecanismos de participación. Si esas figuras que existen ahí no han funcionado, que están en la ley, emanan de principios constitucionales, de leyes reglamentarias, no han funcionado, ¿qué me hace suponer que estos otros sí? El único resorte, creo yo, que haría que sea eficiente este mecanismo es que, como dice el consejero, se trate de un mecanismo de consulta regular, permanente, en donde la gente se acostumbre a dar sus opiniones en estos instrumentos, por un lado, y por otro, que también se faciliten las condiciones para que lo pueda hacer la ciudadanía. Pongo el ejemplo de la revocatoria del mandato en Colombia, en Venezuela y en otros países donde se encuentra. En el caso de estas figuras, quien inicia el procedimiento es el ciudadano. Si un alcalde o un gobernador no cumple con lo propuesto en su plan de desarrollo que está inscrito ante notario, entonces le pregunta al alcalde, oye, me ofreciste esto, ¿no lo cumpliste? ¿Por qué no lo cumpliste? El alcalde da una respuesta. Si la respuesta no satisface, entonces el ciudadano se dedica a conseguir firmas. Si consigue un número de firmas, inicia el procedimiento en el legislativo inicia formalmente con el número de firmas el procedimiento legal que puede concluir hasta la revocatoria del mandato. Es completamente distinto. Lo inicia un ciudadano, interpela a una autoridad, consigue las firmas y hace el procedimiento. En el caso de acá, no estamos frente a eso. Creo yo que la figura idealmente debiera permitir hacer consultas trascendentales, pero como están las condiciones en este momento en el país, no soy optimista respecto al resultado. Bueno, entonces valdría la pena esperar a ver cuál es el resultado y poder hacer de nuevo otra retroalimentación, ver cómo sucede todo esto después y quizá la consulta se llegue a ser pues parte fundamental por la construcción de una mejor o una democracia más eficiente quizá o más eficaz. Pero bueno, doctor, le agradecemos mucho el que se haya tomado el tiempo para esclarecer ciertas dudas referentes a este tema. Muchas gracias, de verdad es un gusto tenerlo con nosotros. Oh, gracias a ustedes y un saludo a todos los chicos de la MESIP. Espero que sigamos platicando en otra oportunidad y hasta pronto. Muchísimas gracias. Aquí lo tienen. No queda nada más que esperar y analizar el resultado que tendrá la consulta ciudadana este 1 de agosto. Agradecemos su interés, su participación. Gracias y buenas tardes a todos los que nos miran.